los titulares más importantes de la jornada. Este es el ranking de noticias en turno AM. Estos son los títulos de la mañana. Altos funcionarios de la Dirección de Presupuestos y asesores cercanos al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, recibieron en junio millonarias asignaciones por cumplimiento de metas y recaudación fiscal. Los pagos son superiores a 11 millones en algunos casos y corresponden a beneficios establecidos en las leyes 19.553 y 19.041 vinculados a metas logradas, pero durante la gestión del presidente Gabriel Boric. Entre los beneficiados figuran directivos de DIPRES y colaboradores del actual equipo de Hacienda, algunos nombrados bajo la administración de José Antonio Kast. Desde el Ministerio defendieron los pagos, afirmando que no corresponden a la práctica a bonos, sino a remuneraciones variables trimestrales y asignaciones especiales contempladas para organismos vinculados a fiscalización y recaudación tributaria. Camilo Espinosa, entonces, bonos millonarios en Hacienda y DIPRES. Pues ¿Están digamos, en problemas, Quiro? Sí, fue una tarea titánica meter este tema que es muy importante porque revela una de las contradicciones importantes, y digo que fue una tarea titánica porque tuvimos un fin de semana lluvioso, final del Mundial, había un montón de temas muy importantes dando vueltas. Y se había diluido esta historia. Claro, entonces la historia pasó un poco colado, pero todo parte a raíz de este reportaje que estamos viendo en pantalla, un reportaje de la unidad de investigación de Radio Bio Bio, en el que revelan que durante el mes de junio diversos asesores por cumplimiento de meta, diversos funcionarios, digamos primero del Ministerio de Hacienda por cumplimiento de meta estaban recibiendo bonos importantes. Ahí se hablaba de que el más alto era sobre los 11 millones de pesos, el que le sigue 10,9 millones de pesos, en fin. Pero en general esos sueldos altos son para funcionarios de carrera. Pero lo que llama la atención, porque estamos hablando en general de gestiones que ocurren sobre todo, especialmente en el gobierno anterior, lo que ocurre acá es que también lo están recibiendo funcionarios de este gobierno. Un bono que, por ejemplo, acá tengo el caso de el subdirector de Racionalización y Función Pública de la DIPRES, José Ignacio Yodrá, que él fue contratado por este gobierno 7,9 millones de pesos como bono. Y eso se suma a un sueldo que ya recibe, que en suma le da algo así como 17,5 millones de pesos. Otra persona, también la jefa del Departamento de Finanzas, la señora Sonia Adriasola, y Patricio Oces, que también es un profesional de ese mismo organismo, pasaron de ganar 7 millones a 15,9 millones de pesos en el mes de julio. Pero no conforme con eso, porque estos pueden ser funcionarios técnicos y pueden estar justificados, digamos, no sé, por ejemplo, estaba justamente el encargado de racionalización en un gobierno que partió el gobierno hablando de recortes, entonces algo de mérito debe tener ese hombre justamente para recibir estos pagos. Pero lo más impresionante, lo que en general ha impactado a todos, es que también lo están recibiendo estrechos asesores, que son los asesores de confianza del ministro Quirós. O sea, por ejemplo, el caso de Rudy Canales, que es su jefa de gabinete, recibió asignaciones por 6,3 millones de pesos y terminó ganando 13,2, o sea, casi el doble de su sueldo. Ojo, es durante el mes de junio. Sí, o sea, es como un upgrade en junio. Lo voy a explicar porque dieron una explicación en Hacienda de esto y dijeron que lo que pasa es que, claro, se paga en el mes de junio, pero en el fondo responde a trimestres o cuatrimestres. Entonces es como un acumulado de meses que se paga en un mes determinado. Ya, esa es la explicación que da Hacienda de estos pagos. Pero no explica por qué se le está dando a funcionarios que llevan, ¿cuánto? 4 meses en el cargo, y justo en esos 4 meses, tome, ahí tiene un bonito extra. Te comentaba el caso de Rudy Canales. Un jefe de gabinete, para quienes no conozcan lo que hacen estos roles, es básicamente las personas que son como la mano derecha, las que le ordenan un poco la agenda a los ministros, y en general son contratados, si no es por boleta, a contrata, o sea, siempre tienen un nivel bajo. ¿Por qué? Porque si ocurre algo, por ejemplo, algún problema, es más o menos fácil para un ministro, para un subsecretario, sacarlo y en el fondo sea el chivo expiatorio de, ¿verdad? El culpable fue el asesor, o tuvo un problema con el asesor. Entonces tenemos el caso de la jefa de gabinete. También hay alguien que lo consideran la mano derecha de Quirós, que trabajó 3 años con él en Quirós y Asociados, que recibió bonos por 4,6 millones de pesos y él gana 6,9, entonces le quedó en 11,5. O sea, estamos hablando de sueldo importante. Está bien. Porque también además les va bien. Los porcentajes de los bonos uno puede decir ya,
un 30%, un 25%, pero acá estamos hablando de prácticamente el doble. En muchos casos se les duplicó el sueldo Y para entrando, recibir y entrando a la entrando. O sea, universidad. La nada. remuneración coherente con sus funciones. El Ministerio de Defensa se defendió que al considerar la remuneración bruta mensualizada, los profesionales de Hacienda perciben pagos coherentes con sus responsabilidades. También sostuvo que estas remuneraciones se encuentran dentro de los estándares definidos por instructivos del gobierno y la respuesta busca despejar la idea de pagos discrecionales y enmarcar las asignaciones dentro de una estructura legal permanente. Sí, la Hacienda aclaró que esto se trata de no necesariamente, no quieren describirlo como bono, sino como más bien cuestiones que la ley establece como reajuste, justamente como te decía, cada 4 años, y que en esa estructura de remuneración está contemplado en general para todos los funcionarios públicos. Es bien impresionante porque también este discurso, y en particular Hacienda, que uno podría decir debiese predicar con el ejemplo, se había al menos proyectado como un gobierno en base a dos valores, si se quiere, la austeridad por un lado, y en eso se tradujo, por ejemplo, en el llamado a hacer recortes que en muchos casos afectan servicios que son claves, que son importantes, lo que va a ocurrir, por ejemplo, con los municipios a partir de la mega reforma, en fin, uno ve recortes en todos lados, menos en ellos mismos. Entonces hay una cuestión ahí de disonancia entre lo que se predica y lo que se ejecuta finalmente. Estamos en turno, puesto número 2 de esta mañana de día lunes 20 de julio. Y en el mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reactivó en un discurso a la nación sus acusaciones de fraude en las elecciones de 2020 y apuntó especialmente contra la supuesta injerencia de China. Sin embargo, los documentos divulgados por la Casa Blanca no prueban manipulación electoral ni alteración de resultados, e incluso contienen informes que contradicen parte de sus denuncias. La intervención ocurre a menos de 4 meses de las elecciones legislativas de medio mandato, en un contexto de baja popularidad, aumento del costo de la vida y guerra con Irán. Demócratas, expertos electorales y algunos republicanos se interpretaron el discurso como un intento de sembrar dudas sobre las próximas elecciones y presionar por la aprobación de lo que se llama la SAFE Act, una reforma que endurece los requisitos para votar en Estados Unidos. Bien impresionante lo que pasó. Esto ocurrió el jueves en la noche, pues la conferencia de prensa. En medio del Mundial también. En medio del Mundial, en medio de... acá estábamos muy pendientes de lo que estaba empezando a ocurrir, que era justamente el fin de semana con esta lluvia torrencial, con esta tormenta, y Donald Trump en Estados Unidos realiza esta conferencia de prensa denunciando que China intervino en las elecciones que él perdió, que son justamente las del año 2020. De hecho, son bien elocuentes las frases que lanza Donald Trump, esto de que tuvieron acceso a 220 millones, que son los electores en Estados Unidos, a información que él denominó en ese momento como secreta, o al menos como que forma parte de las instituciones de Estados Unidos. Realiza esto e inmediatamente, acto seguido, empiezan los desmarques. Primero China obviamente respondió, dijo que todo esto es un invento. Ellos en algún momento o sea, en ningún momento pensaron en realizar, digamos, algún tipo de fraude electoral. Pero lo otro llamativo es que hubo las personas que rodean a Donald Trump, el mismo documento. De hecho, si uno revisa el documento, esto ya salió en reportaje de Estados Unidos durante el fin de semana, es que si uno revisa el documento, no dice lo que dice Donald Trump. De hecho, lo contrario, dicen que el sistema electoral estadounidense es bastante sólido, que puede, que si hubo algún tipo de presión, no fue una presión suficiente para alterar el resultado electoral. Lo deja un poco en el aire, que al menos a nivel sustancial las distintas investigaciones que se han hecho no corresponden. Entonces, es las reacciones que hubo, por ejemplo, está el caso de John Solomon, que es un periodista conservador, que dice que lo único que puedo reconocer, que es el asesor de Trump, lo único que puedo reconocer es lo que muestra la información de inteligencia, que es el documento. Solo sé, y la inteligencia no tiene absolutamente ninguna prueba, que una potencia extranjera alteró el resultado de las votaciones en 2020, 2022 y 2024. O sea, el mismo señala aquello que en el mismo documento, por ejemplo, dice: consideramos que los sistemas de recuento de votos serían difíciles de manipular a una escala lo suficientemente amplia como para comprometer los resultados electorales. Hay que decir que este tipo de cosas ya se habían investigado previamente en este mismo documento, incluso del LISA, porque si bien Trump se enfocó solamente en China, también del LISA, que hubo intentos de manipulación por parte de Rusia e Irán, pero que en general rebotaron en el sistema. O sea, como no tuvieron el efecto que al menos estos países
esperaban que ocurriera, y que el año 2021 también hubo una investigación respecto a esto, realizada por NIC, y que lo que finalmente concluyó es que existe una alta confianza en el sistema electoral, y que además ellos dicen China consideró influir en las elecciones, pero finalmente desistió. O sea, como que en algún momento estuvo sobre la mesa la posibilidad, una investigación más del mundo de la inteligencia en Estados Unidos, en que China consideró la posibilidad, pero ellos dijeron no, o sea, es que no, mejor no nos metamos acá. Fue como en términos y finalmente eso es parte de las conclusiones que están sobre la mesa para definir este tema de si hubo o no intervención en esa elección. Todo indica que la intención de Trump es más bien política, justamente lo que tú mencionabas al principio, esto de la SAFE Act, que es, ¿te acuerdas que lo comentamos en su momento? Esto de que se le exija pruebas, evidencia a las personas de que son ciudadanos estadounidenses. Claro. ¿Cachai? Como que en el fondo ellos demuestren que evidentemente se presta para un montón de especulaciones, pero dicen que eso puede derivar en un punto medio, y ese punto medio es justamente, por ejemplo, eliminar el voto por correo, que es una de las innovaciones que tiene el sistema electoral estadounidense. Y esto obviamente Donald Trump pensando en que se puede venir una catástrofe electoral para el Partido Republicano a fin de año. O el voto a través de el pasaporte. Sí, sí, están ahí como justamente va a ser parte de la conversación, ver hasta dónde pueden ellos influir a nivel estructural para que las elecciones no sean un golpe importante a su administración. Cuando son las 9:34 de la mañana, esto es el puesto número 1. Lo estaban esperando en el chat. El gobierno de José Antonio Kast logró despachar la mega reforma desde el Senado tras una extensa votación que se prolongó desde la tarde del miércoles hasta la madrugada del jueves. La coalición oficialista consolidó una mayoría de 26 votos para aprobar los pilares tributarios y ambientales del proyecto, incluyendo la rebaja del impuesto corporativo, la reintegración del sistema tributario, la invariabilidad por tramos y el mecanismo de indemnización por RCA anulada. Tras el avance en la Cámara Alta, la iniciativa volverá a la Cámara de Diputados en tercer trámite, donde el Ejecutivo necesita asegurar votos clave del Partido de la Gente para evitar una comisión mixta. En paralelo, la oposición alista reservas ante el Tribunal Constitucional, mientras el gobierno evalúa recurrir al mismo organismo por indicaciones que se incorporaron al texto, como la prohibición absoluta del anatocismo y el derecho al olvido financiero. Está... Bueno, hay que decir que esto fue una... digamos, ganancia anunciada por parte del gobierno. Se esperaba que fuese aprobada finalmente la mega reforma, pero uno leyendo los newsletters y las crónicas que surgieron a raíz de cómo se dio todo esto, se habla mucho de que, por ejemplo, a mí me gustó mucho cómo lo escribió el newsletter Más Política del Mostrador, que bueno, en buena parte fue una semblanza para justamente el ministro Alvarado como alguien que viene a recomponer las confianzas, y lo puso en clave futbolística. Dijo, Jorge Quiroz fue algo así como este jugador que es expulsado en último minuto, así como un planchazo porque metió trató de hacer esta triquiñuela en la negociación con el PPD, y que finalmente el partido se fue a los penales y Alvarado fue el arquero que tapó los penales, digamos. Lo puso en esa clave a propósito del Mundial. Y claro, y justamente incluso dicen, una de las cosas más interesantes que traía el newsletter de Más Política del Mostrador es que hubo una reunión importante, no dice exactamente qué día, pero yo especulo que debe ser entre el miércoles y el jueves, en donde el ministro Alvarado se reunió con José Antonio Kast, que fue una reunión bastante larga justamente para ver la posibilidad de recomponer las confianzas en el Congreso que habían sido gravemente dañadas con el ministro Quiroz. Si bien el contenido de esa conversación hasta ahora no se conoce, totalmente secreta, se especula que básicamente se habló de se habló de esto de que fuese, digamos, el concepto es la palabra empeñada, ¿cachai? Que justamente lo que Quiroz acá dudó. Entonces,
Claro, dejó, pese a que ganó en lo grueso, quedaron algunas cosas que pasaron medias coladas. Ya. Y eso también es un problema del estilo Alvarado, que el estilo Alvarado es mucho más pragmático, se aleja del dogmatismo, y como se aleja del dogmatismo también se aleja del tecnicismo, que es, o sea, en el punto de vista del debate técnico. Entonces el ministro Alvarado dijo, ya, probemos esto rápido, y que salga, y no cachó que hubo dos indicaciones que no se conversaron que habían sido presentadas por la oposición, y que no se conversaron al parecer, al menos es lo que dicen los senadores que votaron a favor de esta indicación, que es el caso del senador Walker, ¿cierto? De demócrata, y también el senador Calisto, que terminaron votando a favor de esta indicación y desbalanceando, y que entraron, digamos, de chiripa en esto. Una de ellas es tal vez la más importante, que es la que revela Juan Diego Montalva en su newsletter, en el newsletter de El Mostrador, de Clinic, El Poder, que sale todos los fines de semana. Juan Diego, que suele venir para acá, también si que viene esta semana le vamos a estar preguntando, pero justamente esto del anatocismo, ¿ya? Es que uno de esos conceptos técnicos yo creo que mañana lo vamos a profundizar en el panel económico, cuáles son sus efectos, pero el anatocismo no es otra cosa que el cobrar interés por sobre el interés. O sea, como Claro. que haya una ya. Lo que dicen es que efectivamente el anatocismo es un problema a nivel mundial, pero en general los países, y esto lo explica Juan Diego en su newsletter, consultado con economistas y personas que manejan el tema, es que en general los países responden regulando el anatocismo, es decir, que no se exceda, que no se preste para configurar delitos como la usura, en fin. Pero acá diputados de oposición, senadores de oposición presentaron una indicación para prohibir el anatocismo. Y dicen algunos muy alarmados, economistas que consultó Juan Diego en ese newsletter, es que esto podría echar por tierra el fin del anatocismo, todas las ganancias que podría generar la mega reforma para los empresarios, para las personas que, digamos, van a ser beneficiadas con la grande riqueza, en fin. Claro. Porque prohibir el anatocismo efectivamente lo que hace es pegarle un recorte a las ganancias que generan estas mismas empresas. Entonces, sobre todo las empresas grandes, y eso estamos hablando a esa escala. Así que hay que evidentemente profundizar en este debate. Dicen que es como una medida, comillas, populista, que justamente la oposición quiso pasar con. ¿Por qué? Porque es difícil para diputados que dependen mucho del escrutinio público, el caso de Calisto, el caso de Walker, haber rechazado esta medida. Claro. Porque en el fondo, si uno dice, oye, hay empresas que te cobran interés por sobre interés, igual se lee como abuso, ¿cachai? Como que narrativamente suena como, oye, estas empresas quieren sacar provecho, además de todos los beneficios que le está dando Quiroz, quieren sacar provecho. Entonces sí, está bien. Sí, de hecho, tú hacías una encuesta por la calle y le preguntas a la gente esto de, oye, ¿qué te parece esto de cobrar el interés por sobre el interés? Claro. Te van a decir, oye, eso está súper mal, hay que prohibirlo. Efectivamente está el Congreso tomó una buena decisión. Entonces es algo que está por verse, algo que a lo mejor alarga. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes que volver a negociar con el PDG esta semana. Y el PDG no vamos a decir que es un partido, bueno, Tiene un problema, hoy en día el PDG tiene un problemón. Tiene un el CERVEL. Sí, pues se le puede terminar. Ahora puede ser una moneda de cambio. Tú me ayudas, yo te le ayudo. puso paños fríos, de hecho, Franco Parisi, porque dijo que los partidos tienen problemas siempre, y es algo que estamos resolviendo con un gran equipo, como que todo se resuelve así como a pura voluntad. Fue parte de lo que dijo Franco Parisi, pero en cuanto a este caso, imagínate tú que necesitas que el PDG te respalde en que no se prohíba el anatocismo. Entonces, hay algo ahí que hay una conversación interesante que se va a dar a lo largo de esta semana. La votación es el martes, si es que no me equivoco, José. Va a ser justamente la votación para definir este tema de qué ocurre con la mega reforma y si esto se va de algún modo a comisión mixta o va a tener un alargue, va a ser un partido que va a dar un poquito más en el Congreso. No me quiero ir sin antes recalcar esto de la encuesta que salió en el fin de semana. Lo van a profundizar, espero, en el panel que viene. Pero hubo una encuesta que no le traía, la primera que salió el día domingo no le traía buenas noticias al presidente Kast. Bajó la aprobación a su nivel mínimo, que es el caso de la encuesta Pulso Ciudadano, la Activa Research. Pero tanto Criteria como CADEM, que uno podría decir tienden a, porque son ambas encuestas semanales, tienden a agarrar en verdad los últimos días. Al parecer fue bien valorada la gestión del gobierno en materia temporal y en esas dos encuestas sube. Así que no sube tanto tampoco, pero sube lo suficiente como para darle un respiro, un alivio. Al parecer le vino bastante bien
en términos de cifras y de aprobación a esta administración las lluvias que estamos hoy día viviendo en la zona central del país. Lo vamos a proyectar. Gracias, Camilo Espinosa. Nos vemos. Los titulares más importantes de la jornada. Esto fue el ranking de noticias en turno AM.